Bueno, y tal cual como les había anunciado cuando presentaba el programa, les contaba que íbamos a charlar en este segundo bloque con quién es el Procurador General de la provincia de Salta. Estoy hablando del doctor Abel Cornejo, sobre un tema que nos interesa mucho y que mañana, sin lugar a dudas, va a ser un día muy importante para lo que es la República, digo yo, en la Argentina, porque mañana los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se van a reunir para analizar esta situación que se ha planteado con estos 3 jueces que fueron removidos por el Senado. Y bueno, apelaron los jueces a través de una figura que se llama per saltum, y serán ahora los jueces de la Suprema Corte quienes tendrán que decidir si está bien que hayan sido apartados de esos juzgados o si por el contrario los va a volver a reinstalar. Pero de eso vamos a hablar para que nos explique, porque es quien conoce acabadamente este tema, repito, con el Procurador General de la provincia, el doctor Abel Cornejo, a quien me dicen que ya lo tengo en línea telefónica, así que le voy a dar la bienvenida y le voy a agradecer como siempre la gentileza, la deferencia del doctor Abel Cornejo para charlar con nosotros. Abel, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Qué gusto. El gusto de saludarte, Daniel. Gracias por tu tiempo, gracias por la deferencia de siempre estar dispuesto a charlar con nosotros. Abel, la idea es escucharte sobre qué es lo que va a pasar mañana, por qué tiene tanta importancia. Se habla de que allí se juega el destino de la República, y te comento que por estas horas ya hay una gran cantidad de gente que se empieza a nuclear allí en lo que es la Corte Suprema, como para marcar presencia y esperar lo que se trate mañana. Pero contanos, ¿por qué es tan importante? ¿Está en juego la República mañana, doctor Abel Cornejo? La República últimamente está en juego todos los días, porque noto yo que en vez de apegarnos a la Constitución, a las leyes y a las instituciones, nos empezamos a apegar un poco a las banderías, a las facciones, o a lo que cada uno de los sectores piensa, en una vorágine antagónica que, lejos de reconocer razones jurídicas, empieza a vislumbrar otro tipo de intereses. Entonces yo lo que quiero señalarte, para la audiencia que me está escuchando, y obviamente yo respeto la opinión diferente, es hacer algunos recordatorios y poner hincapié en algunos temas constitucionales en particular. Primero, hay que acordarse que el artículo 109 de la Constitución Nacional dispone que el presidente no puede arrogarse funciones judiciales, es decir, que el presidente de la República no tiene facultad de trasladar a los jueces. Es la primera cuestión que hay que señalar. No lo digo yo, lo dice la Constitución Nacional. Ajá. Y hay que acordarse también, siempre, que no es cuando un sector simpatiza con un presidente, eso está bien, y cuando no le es simpático está mal. Es una historia antigua. En 1945, al juez federal de Córdoba, que era el doctor Roberto Barraco Mármol, y al juez federal de Santa Fe, que era Salvador Dana Montaño, se los quiso trasladar el gobierno de facto del general Farrell, los quiso trasladar a los jueces federales, y la Corte Suprema de aquel entonces, una de las grandes Cortes Supremas que tuvo este país, la que integraban Repeto, Bermejo, Sagarna, que después fue destituida lamentablemente, esa Corte dijo que si los jueces no daban consentimiento para su traslado, no podían ser trasladados a menos que el Senado de la Nación diese un nuevo acuerdo para su nuevo cargo. ¿Qué pasó? Hubo un decreto del presidente de jueces que son titulares en otros juzgados, incluso algunos con distinta competencia funcional, y que no se siguió la ley de subrogancia, es decir, de reemplazo de otros jueces.
caso del doctor Castelli, por ejemplo, que es juez en la provincia de Buenos Aires, pasaba a integrar un tribunal oral federal de la ciudad de Buenos Aires. Para que la gente entienda, esto es como si el juez federal de Orano de Tartagal fuesen a ser jueces federales en San Miguel de Tucumán, por ejemplo. Lo cual llamaría un poquito la atención. Sí podría suceder si hay una vacante en Tucumán y el juez federal que tenga la misma competencia y rango pida lo que se llama un traslado horizontal, y en ese caso el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación tiene que autorizar previa consulta al Senado de la Nación, porque el Senado es el que da el acuerdo. Nosotros sabemos que la designación de un juez federal es un procedimiento complejo, que se llama en derecho administrativo. Primero se rinde un concurso entre el Consejo de la Magistratura, después va una terna donde el presidente va a elegir a uno de esos tres, se le da acuerdo del Senado o se rechaza, que ha sucedido, sobre todo en el orden nacional, y si el Senado da acuerdo, el presidente emite un nombramiento para la jurisdicción donde tiene que ejercer. Entonces lo que ha pasado acá es que desgraciadamente, como sigue las facciones y el país, en vez de tratar de unirse en políticas de Estado, en esta pandemia siniestra que estamos padeciendo, en los padecimientos económicos que están dejando sin empleo a millones de argentinos, están peleando por una situación como si fuese una suerte de revancha ante determinadas causas judiciales de un sector del oficialismo con un sector de la oposición. No es todo el oficialismo ni es toda la oposición. Exacto. Ahora, doctor Cornejo, concretamente, ¿qué es lo que van a analizar mañana los supremos, como yo lo digo, los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Qué es lo que tienen que merituar? Sí, a diferencia de lo que pasó con esto que yo te decía, con los doctores Barraco Mármol y Dana Montaño, que se opusieron a sus traslados, una situación igual, el presidente, que era un presidente de facto, quería sacar a dos jueces que venían desde antes del golpe del 43, los jueces se resisten a ser trasladados, entonces ese asunto llega a la Corte Suprema, donde consagra la doctrina de la inamovilidad de los jueces, a menos que los jueces den su consentimiento. Acá han pasado que los jueces interpusieron un amparo y se da una suerte de superposición de funciones dentro de la justicia, porque tendría que resolver la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que para variar siguen dando vuelta qué jueces se excusan y quiénes van a ser sorteados o no, que es uno de los grandes problemas que tiene la justicia en este momento, con la liviandad que se excusan algunos jueces y dejan sin justicia a los justiciables. Entonces interpusieron un remedio excepcional muy poco común que se llama per saltum, es decir, pasar o dar un salto sobre la instancia siguiente. Ajá. Y la segunda instancia va a la Corte, que es el máximo tribunal de justicia del país. Y la Corte tendrá que decir si es que el decreto que en su momento emitió el expresidente Macri es constitucional o si por el contrario lo que resolvieron el Senado de la Nación y el Consejo de la Magistratura, es decir, que los jueces no podían ser trasladados, es la decisión que debe prevalecer. Ahora, a ver, mañana tiene que salir, digamos, el fallo de la Suprema Corte, o mañana pueden decir los jueces que van a analizarlo más detenidamente al tema y postergar el fallo. Los jueces pueden no decir nada mañana. Se ha generado una expectativa porque ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que te quería decir recién? Los jueces, a diferencia de estos otros dos jueces como fueron Barraco Mármol y Dana Montaña, que se opusieron a sus traslados, los jueces convalidaron su traslado, sin haberlo pedido, ¿no? Hagamos la salvedad. No lo pidieron. El Ejecutivo decidió trasladarlo para que integren distintos tribunales orales como subrogantes, es decir, como reemplazantes, porque estaban vacantes, que es otro problema que hay en la justicia federal, la demora en la designación
y cobertura de vacantes. Entonces, ¿qué hacen los jueces? Aceptan ese decreto del Ejecutivo y después, cuando viene el nuevo gobierno, que Alberto Fernández de entrada dijo que no iba a aceptar esta situación, el Poder Ejecutivo se opone y dice el presidente que tienen que volver a sus cargos originales, a los cargos para los cuales fueron designados y habían concursado para ejercer allí. Es donde los jueces judicializan la situación e inmediatamente se genera un movimiento de simpatía política, que es una cosa muy extraña también esto que ha sucedido. Ahora, a ver, acá va la cosa, digamos, más complicada, creo, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de lo que mañana puedan fallar los jueces de la Suprema Corte, en un sentido o el otro? Si fallan a favor del reclamo, del planteo de los jueces removidos, ¿qué puede pasar y qué pasa si por el contrario avala la decisión que tomó el Senado de la Nación de apartarlo? ¿Cuáles son las consecuencias para nosotros, digamos, para los ciudadanos de aquí? No han removido los jueces, ¿no? Lo que podría pasar es que la Corte diga que vuelvan a sus cargos originarios. Exacto. Es decir, que a los jueces no están en un lugar donde no deberían estar, porque para eso deberían haber concursado de vuelta. Acá hay que hacer un poco de memoria porque cuando se da el traslado, por ejemplo, del doctor Maíquez de la Cámara Nacional de Casación Penal, que es como si fuese el Tribunal de Impugnación de Salta, que pase un juez del Tribunal de Impugnación de Salta a la Cámara Federal de Apelaciones de Salta en virtud de un decreto presidencial. Bueno, sería un escándalo nacional. En ese momento en Buenos Aires pasó, en el caso de Maíquez, de la Cámara Nacional de la Ciudad de Buenos Aires a la Cámara Federal, que por abajo de la Corte es el máximo tribunal de la justicia penal de nuestro país. Ya en ese momento hubo un gran debate en el Consejo de la Magistratura, esto pasó hace más o menos 3 años, y varios cargos, se llamó el caso Mora por una jueza Silvia Mora, que tenía que integrar un tribunal oral federal también y pasaba de un tribunal oral de la Ciudad de Buenos Aires a un tribunal oral federal de la Ciudad de Buenos Aires, sin pasar por el Senado ni el Consejo de la Magistratura. Y después están estos 3 casos, ¿no? Los de Bertuzzi, Castelli y el otro camarista, que es cuando se judicializa este problema, y a partir de eso es que Bruglia, que no me salió el apellido, menos mal que me salió, y a veces la memoria falla, y la Corte, ¿qué pasa? ¿Dónde viene mi equipo? Vos sabés que yo soy muy crítico de la actual gestión de la Corte Suprema. La Corte es el máximo tribunal de superintendencia de los jueces federales, es decir, que son, junto con el Consejo de la Magistratura, quienes tienen que emitir una opinión al respecto. Hoy, por ejemplo, la Corte sacó un fallo que a mí me dejó estupefacto, ¿no? Esto no tiene que ver con el tema del traslado de los jueces. La Corte Suprema hoy, al señor Alejandro Biondini, que es un conocido militante de un partido nazi, decidió pagarle 14 millones de pesos de indemnización por las elecciones del 2019 por un problema de boletas que había tenido en la provincia de Buenos Aires. Qué bárbaro, qué tremenda la situación. Ahora, las implicancias políticas que sin duda va a traer esto, ¿qué puede significar para la República en su esencia, doctor Cornejo? Y para la República lo mejor que podría pasar es que si la Corte emite un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión, va a tener que decir que un juez que se desempeña, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, si quiere ir a un juzgado federal de la capital federal de su misma jerarquía, puede hacerlo. Ahora, para ir a otro tribunal de distinta competencia, de distinta jerarquía, tiene que volver a concursar el cargo. Eso es lo que tiene que decir legalmente la Corte. Si lo dirá o no, ya queda
nos iremos enterando en lo sucesivo qué es lo que pasa, ¿no? Ahora, por ahí no sé si vos habrás escuchado el comentario de él, pero decían que la Corte va a dar una solución salomónica, porque bueno, vos hacías mención recién al reclamo que va a presentar la CABA, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el recorte de fondo. Entonces decían, el fallo de los jueces con respecto a esto de lo supremo, con estos 3 jueces apartados, le va a dar la razón a lo que actuó el Senado, por un lado, pero va a compensar, digamos, no sé si cabe el término, va a compensar diciéndole al gobierno nacional que no le puede quitar los recursos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Se puede dar una circunstancia de esta, Abel? Sí se puede dar, porque si nosotros venimos observando ese tipo de fallos, viene lo que se llama dentro del argot judicial la teoría del empate, ¿no? Vemos uno para aquí, otro para allá. En realidad, con el tema de los fondos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que correspondería haber hecho es exhortarlo al Congreso de la Nación que de una vez por todas cumpla con esa manda constitucional que ya tiene 26 años de retraso, que es la sanción de la famosa ley de coparticipación federal. Yo estoy más seguro que me voy a morir antes de ver sancionada esa ley. Esa ley a provincias como las nuestras, que son provincias que están fuera de la periferia del poder económico y del poder político, como es el caso del noroeste argentino y de esta provincia en particular, nos implica estar sumidos en la pobreza y que tener que asumir una actitud mendicante de ir a postrarse, que eso es lo más indigno respecto al federalismo argentino y lo más injusto desde el punto de vista de la equidad en la distribución de los recursos nacionales, que son propios además de las provincias. Cuando se constituye la nación argentina, pues siempre hay que volver a los orígenes, ¿no? Esto es como una suerte del primer amor, ¿no? Hay que volver siempre a los orígenes. Y en los orígenes, cuando se forma la nación argentina, que no es en 1810 ni en 1916, sino en 1853, la única vez que fuimos confederación, y cuando se reúne la Asamblea General Constituyente en Santa Fe, presidida por un salteño que era Facundo de Zubiría, cuando se discute el sistema rentístico escrito por Juan Bautista Alberdi, se hablaba justamente de las posibilidades de que las provincias de mayores recursos acudieran en auxilio de las que menos tenían. Como no se puede ejercer una actitud filantrópica desde el punto de vista económico y de los recursos, ¿qué se hace? Se dicta una ley de coparticipación que pueda equilibrar el desarrollo armónico de sectores que están mucho más postergados, y es con lo que dice Max Weber, que yo no he conocido un sociólogo con mayor claridad, que los pobres sean menos pobres y los ricos sean menos ricos, para lo cual tiene que haber un sistema equitativo en la distribución de recursos que en este momento el país no se da. Entonces, pasan que hay lugares de una enorme abundancia a pesar de la crisis y sectores paupérrimos en aumento. Eso es lo que se va observando. Exactamente. Bueno, o sea, mañana es un día importantísimo para todo, desde todo punto de vista. Y bueno, eventualmente puede salir entonces, como decía, el fallo mañana, y si no, bueno, se postergará. Ahora, te pido una valoración de tipo político, exclusivamente política, que se falle de una manera o de otra. ¿Cómo crees que va a ser la repercusión política que va a tener en el país? Y desgraciadamente la repercusión es lo que vamos a seguir teniendo que ver y soportar los argentinos, que es que mientras tanto no nos sentemos a conversar serenamente y con el ánimo tranquilo en pos de salir de esta crisis y de tener un proyecto de Estado, de tener un proyecto de país, es muy difícil. Yo creo que hay cosas que nos tenemos que empezar a poner de acuerdo.
pero no en sentido simplista ni en sentido genérico. Es lo que ese gran filósofo que fue Carlos Mino escribió en un libro magistral que se llamó Un país al margen de la ley. El día que nosotros nos acostumbremos, aunque sea de a poco, gradualmente, a ir cumpliendo y honrando los mandatos legales, el país va a cambiar, por un lado. Y por otro lado está el tema de las antinomias. No puede ser que alguien se sienta dueño absoluto de la verdad y del pensamiento único, y que todo lo que diga el otro está equivocado, está errado, porque en realidad nadie es dueño de la verdad absoluta. Todos somos falibles. Y en la gran construcción de una nación es la suma de todos los disensos y la integración de todos los sectores. Entonces, cuando se habla de inclusión, la primera inclusión que tiene que haber antes, incluso para que pueda ser posible la inclusión económica, es la inclusión del diálogo. Y esto es una cuestión central. Fíjate que todavía no se ha podido destrabar la designación del Procurador General de la Nación. Rémora que viene ya del gobierno anterior. El gobierno anterior tampoco pudo destrabar la designación del Procurador General de la Nación. Entonces todas esas cosas se resuelven en base al diálogo. Dialogar no significa ceder, dialogar no significa postrarse, sino tratar de encontrar puntos de coincidencia y acuerdo de gobernabilidad, que es lo que a este país le hace falta a los gritos. Dejo para el último un tema que tiene que ver con muy de cerca, digamos, con lo que nos pasa a nosotros los salteños, y donde el Ministerio Público Fiscal, del cual soy el titular, bueno, vos justamente has instruido a uno de tus fiscales para que investigue y actúe con este tema que despertó mucha protesta, mucha indignación cuando, bueno, se conoció que para hacer el tema del plasma, que tanta gente hoy está absolutamente necesitada por el tema del coronavirus, bueno, una empresa, no sé si llama la empresa, un laboratorio, le cobraba 30.000 o pretendía cobrarle 30.000 pesos para hacerle justamente para colocarle el plasma a quienes lo requerían. Y bueno, inmediatamente ha instruido a un fiscal para que investigue el tema. ¿Qué puede pasar con esto, doctor Cornejo? Bueno, eso está en manos del fiscal que lleva adelante la investigación, pero era un tema de la gravedad suficiente como para que nosotros no podamos dejarlo pasar. Nosotros queremos saber qué es lo que sucedió. Conozco casos cercanos incluso donde el plasma ha sido una solución definitiva a favor de los enfermos de COVID, y creo que ante la situación sanitaria que se encuentra el mundo, nuestro país, pero nuestra provincia en particular, y más particularmente el departamento de la capital, todo este tipo de procedimientos tienen que tener la transparencia más absoluta y estar impregnados de solidaridad. Si es que el plasma sirve, como efectivamente parece que en muchos casos, para cambiar el derrotero de esta enfermedad perversa y que una persona salve su vida, el Ministerio Público tiene que estar presto a actuar en este sentido y averiguar qué es lo que pasó. Nosotros, por lo que se sabe hasta ahora, hay un fiscal que va a investigar. No tenemos mayores noticias de qué es lo que realmente sucedió, y será el fiscal que tenga que llevar adelante la investigación para ver si eso fue así o no. Claro, porque es un hecho gravísimo. Estamos hablando de salud pública, ¿no? La diferencia entre que un paciente que tenga lamentablemente COVID viva o muera y que se lucre con eso, bueno, es bastante complicado. ¿Qué consecuencias puede tener esto para quienes intentaron llevarlo adelante, Abel? Hay que ver si es que se violó lo que se llama la ley de sangre, que es una ley específica, que eso es de competencia de la justicia federal,
o si directamente hubo un fraude al Estado provincial o a particulares, que ahí sí sería competencia de la justicia provincial. Vamos a tratar de tener la máxima celeridad posible. Yo voy a poner todo de mí para que se pueda esclarecer cuanto antes, y ayudar al fiscal que está a cargo de esa investigación para que así sea. Y bueno, es algo que los salteños tenemos no ya el derecho, sino la obligación de conocer qué es lo que pasó, porque vemos que los meses van pasando y esta pandemia que azota a la humanidad es como que vino para quedarse, ¿no? No se bueno, ha tenido una enorme repercusión favorable, ¿no? Cuando se conoció que habías tomado la decisión de incluir a uno de tus fiscales para que investigue el tema y bueno, y se aclare, ¿no? Ha tenido realmente mucha repercusión favorable, porque era como que la mayoría de los ciudadanos, digamos, de quienes estaban en esta situación, se sentían absolutamente indefensos ante esta situación. Así es, y además que estamos viendo en el caso de mismos funcionarios públicos que se han inmolado por esta tragedia, es un imperativo moral irrenunciable eso. Estamos viendo que hoy nos hemos enterado que el ministro se ha contagiado, que el secretario de Salud está luchando por su vida, así es, y que han caído 9 policías el cumplimiento de su deber por el COVID-19, que hay una gran cantidad de personal de la salud que se ha infectado, una enfermera muy querida, un enfermero también que perdieron su vida. Entonces estamos viendo este drama que lo vivimos diariamente con una gran angustia, una gran incertidumbre. Entonces nosotros hemos dicho que todos los hechos que sucedan y que tengan las características de un proceder ilícito los vamos a investigar en tiempo real. Si hay delito lo investigaremos, y si no, se cierra la causa. Lo que nosotros no podemos hacer es permanecer impávidos ante una realidad tan dura como la que nos toca vivir en este momento. Exactamente. Así que bueno, muchos se han expresado a través de las redes sociales con mucha satisfacción de ver que el Ministerio Público, bueno, está haciendo lo que tiene que hacer. Doctor Abel Cornejo, como siempre, un placer charlar con vos, Abel, muchas gracias. Lo mismo digo, Daniel, un fuerte abrazo. Igualmente, un fuerte abrazo, Abel. Chao, gracias.